A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Hermanos, qué alegría saludarlos desde su canal Jesús TV y el programa Él crecerá y yo disminuiré, del grupo de oración María Auxiliadora. Mi nombre es Carla Poggio de Castro. Actualmente sirvo en el Ministerio de Retiros del grupo de oración María Auxiliadora y tengo el agrado de compartir con ustedes el tema titulado Los dos caminos. Y comienza de esta manera. La verdadera felicidad. Todos deseamos ser felices y por eso es importante cuestionarnos ¿cuál es la verdadera felicidad? Para responder a esta pregunta se nos invita a meditar el Salmo 1, que aunque es un salmo breve, es muy profundo y muy sabio. Nos lleva a reflexionar sobre la vida que llevamos y cuál será nuestro destino final. No siempre conocemos o entendemos cuál es el camino que Dios quiere que sigamos. Por eso es necesario abrir nuestro corazón a su enseñanza. El Salmo inicia con la palabra dichoso, lo que se podría traducir también como feliz o afortunado. Sin embargo, no se refiere a una felicidad superficial o pasajera, sino a una dicha profunda del alma. Alcanzar esa felicidad requiere caminar por la vida en busca del final correcto. Aunque hay muchos caminos, el Salmo solo presenta dos: el camino del justo y el camino del malvado, que también conocidos como el camino estrecho y el camino ancho. La palabra de Dios en el Salmo 1 y sus versículos del 1 al 6 nos muestra estos dos caminos de forma clara y opuesta y dice así: Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios. El camino del justo evita el mal, se deleita en la ley del Señor, es caritativo y misericordioso. No frecuenta lugares de perdición, ni se presta a calumnias, ni a hacer maldades. En su hogar existe paz, comprensión y sobre todo mucho amor. Sabe que en esas acciones está Dios y por lo tanto se aleja de lo malo. El camino del malvado, por el contrario,
actúa según la lógica del mundo, es egoísta, vicioso, irresponsable y carente de misericordia. Y peor aún, desconoce a Dios. Entonces, hermanos, este será negado o desconocido por Dios. Y terminará en la muerte espiritual, es decir, condenado eternamente. Y lamentablemente una mala cabeza de hogar arrastra a toda la familia hacia lo malo. En este hogar no hay ni amor, ni mucho menos buenos tratos. ¿Y qué sucede con los hijos de esa familia? Buscan en la calle lo que no encuentran en su casa. Se adhieren a las pandillas y a veces paran hasta en prisión. Un final triste que aqueja a muchas familias porque quien los guía no les ha enseñado a elegir el bien. Este contraste se refuerza en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 7, capítulo 7, ¿ya? Un pedacito antes. Este contraste se refuerza en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en sus versículos 13 y 14. Y dice así: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Como católicos debemos reconocer que no todo lo que el mundo ofrece es bueno. Muchos le llaman libertad a lo que realmente es libertinaje y esclavitud del alma. Vicios entre los que podríamos mencionar el alcoholismo y la drogadicción. Dos condiciones que acaban con familias y a veces hasta con la propia vida. Divisiones, mentiras, pleitos, una realidad palpable. Se vuelven esclavos del pecado y todo esto los aleja de Dios. Lo cual es muy triste no contar con la fuerza, la paz y la libertad del alma que solo Dios nos puede dar. Solo en Dios encontramos la verdadera libertad, la verdadera felicidad. Él nos ama incondicionalmente y desea que caminemos por el camino correcto. Y ese es el camino estrecho, el camino del justo. El versículo 2 del Salmo 1 dice: más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Esto muestra una relación viva con la palabra de Dios. El justo no se limita a cumplir normas, se deleita en ellas, las medita y las hace parte de su vida diaria. ¿Y qué puede ir mal con Dios en nuestra vida, hermanos? Aunque el justo pueda enfrentar problemas como escasez, enfermedades o pruebas, su vida tiene consecuencias positivas. Dios le ampara y le ayuda a encontrar soluciones. Y dice la palabra de Dios que todo lo que él hace le resulta. Vive con esperanza, conoce el amor de Dios y su alma no cae en la desesperación que podría llevarlo a vicios, incluso al suicidio. Una realidad preocupante entre muchos jóvenes que han perdido el camino de la vida y no encuentran solución a sus problemas. Y tristemente desconocen la verdadera libertad. Nuestra fe católica nos ofrece una riqueza inmensa,
Por ejemplo, meditar las Sagradas Escrituras nos ayuda a conocer a Dios y sus propósitos. Escuchar con fe la palabra proclamada en misa nos fortalece. Recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía, alimenta nuestra alma. También nos invita a integrarnos a comunidades en las cuales conocemos aún más de Dios y de las actividades pastorales de nuestra iglesia, donde podemos tener la oportunidad del servicio y la constancia para fortalecer nuestra voluntad y el amor de Dios. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es ignorar a Cristo. Para vivir como árboles firmes debemos enraizarnos en Cristo Jesús, alimentándonos de su palabra y los sacramentos. Esta es la base segura, hermanos. Como árbol plantado junto al río. El justo es comparado con un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, su follaje es frondoso y verde, porque está profundamente enraizado en Dios. No se marchita y permanece firme, alimentado por el agua viva, símbolo de alimento y renovación espiritual. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿dónde están nuestras raíces? ¿En lo superficial? Decir yo creo en Dios, pero a mi manera, indica una vida sin fundamento en la ley de Dios. Y así sus raíces son débiles y vulnerables a las tentaciones. En lo pasajero, personas que oyen de Dios, pero no retienen nada, son como tierra seca que no da fruto. Sus raíces son extremadamente débiles y la influencia de malas amistades, malos consejos o tienen la creencia que el dinero lo es todo, puede desviarles fácilmente. En Cristo, definitivamente, hermanos, es allí donde debemos enraizarnos para florecer, para dar fruto y mantenernos firmes. Solo así lograremos Dios mío. Solo así lograremos raíces fuertes. Él nos da las herramientas para una vida plena, justa y con consecuencias positivas. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Eso, hermanos, lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y versículo 5. Permanecer en Cristo es esencial para la vida cristiana y para dar frutos espirituales. Las ramas que no están unidas a Él se secan y son desechadas, lo que simboliza la muerte espiritual y la condenación eterna. Y esto será para las personas que se apartan de Dios. Yo no quisiera ser una de esas ramas. ¿Y tú? Un ejemplo de vida. Les quiero compartir una experiencia personal. Trabajaba yo en un centro de formación académica y un día una estudiante amiga mía me pidió que si le podía conseguir el examen final de un determinado curso, el cual le serviría para culminar su carrera. Por supuesto, a cambio de dinero. La oferta era tentadora. Me dijo que lo pensara y que volvería más tarde. En lo que ella se fue, me quedé pensando y recordé lo que mi padre, quien siempre me inculcó valores, me decía. Mi hija, uno puede esconderse y engañar a todos, menos a Dios. Aunque yo no estaba en los caminos de Dios, mis padres me enseñaron a amarlo. Entonces decidí rechazar la propuesta.
Cuando ella regresó por la respuesta, pues mi respuesta fue un rotundo no. Aunque la estudiante no dejó de molestarse o de sentirse triste, yo me sentí libre y en paz. Continué trabajando allí por muchos años más. Fue una prueba en la que tuve la oportunidad de elegir el bien entre el bien y el mal. Y por gracia de Dios elegí el bien. Y hoy por hoy, hermanos, no me arrepiento. En conclusión, solo hay dos caminos. El Salmo 1 no solo nos muestra la diferencia entre los dos caminos, sino invita a elegir entre el bien y el mal. Se refiere a una elección fundamental entre seguir a Dios o a las ambiciones del mundo. Nos hace reflexionar sobre la vida que llevamos y la que queremos llevar. Dios respeta nuestra libertad de elección, pero nos llama con amor a seguir el camino de la vida, el camino de la luz, no el camino de las tinieblas. El Señor no quiere que nos andemos tropezando por todos lados. Él no quiere que suframos o que vivamos con dolor. Y peor aún, que vivamos encadenados al pecado. Él desea que seamos libres y felices. Hermanos, ¿y cuáles son esos dos caminos? El camino estrecho y el camino ancho. ¿En cuál estás tú? Nunca es tarde para recapacitar y encaminar nuestra vida hacia lo que agrada a Dios. Él cuida el camino de los justos y acaba con el camino de los malvados. Así es, hermanos, que debemos tomar una decisión consciente entre estos dos estilos de vida, que son muy diferentes y que tienen consecuencias eternas. En mi caso, creía que yo era muy buena y que no merecía que me pasaran cosas malas, pero Dios no era lo primero en mi vida. Según yo, no hacía cosas malas, pero no iba a misa, no comulgaba, decía ser católica, pero por tradición, porque mi familia lo era. No estaba en el camino correcto. Me invitaban a una boda, a 15 años o a una boda, a una misa de bautizo, y pues yo no iba porque pensaba que la misa no era importante, solo asistía a la celebración, a la fiesta, a la cena o a lo que las personas daban. Entonces sin embargo, pues hice cumplir los sacramentos a mis hijos, bautizarlos, que hicieran su confirmación, su primera comunión y que se casaran por la iglesia. Cuando conocí al Señor y Él me situó en el camino correcto, comprendí de cuánto me había perdido, hermanos. Esa riqueza, esa felicidad, esa paz que solo Él nos puede dar. Yo no me la imaginaba así. Y ahora no me quiero separar de Dios. Quiero estar unida a Él, no como rama seca, porque no quiero ser desechada. Quiero ser árbol firme y alimentado del agua viva, y que mis raíces sean fuertes para que nada me derribe. Para seguir el camino correcto, debemos pedirle hoy a Dios que nos conceda la gracia de evitar el camino de los malvados, que lleva a nada, al precipicio, nos lleva al vacío y finalmente a la soledad. Amar, leer y meditar la palabra de Dios, que da vida y dirección.
permanecer en Cristo como árboles plantados junto al río, para dar fruto en abundancia, que nos dé fuerza de voluntad para que cuando nos toque elegir entre lo bueno y lo malo, elijamos lo bueno. Que nos llene de su amor y de su paz y nos dé la libertad para no ser esclavos del pecado. Que María Santísima, mujer de fe y escucha, nos ayude a vivir como verdaderos discípulos, firmes en la fe, alegres en la esperanza y gozosos en el amor de Dios. Amén, hermanos. Dios les siga bendiciendo abundantemente, paz y bien. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.